Bien, hermanos de esta comunidad, muy buenos días. Los saludamos aquí desde Sin Muros y Puertas Abiertas, tanto a la comunidad que conforma este grupito como a las personas que entre semana abren el enlace para mirar las enseñanzas. Los saludo haciéndoles una invitación muy especial, como todos los domingos, de suscribirse, de hacer sus comentarios, de extender este mensaje, que eso es lo que hace cuando ustedes se suscriben, es que este mensaje avance, que este mensaje crezca. Nosotros no buscamos riquezas ni nada de esa cuestión con este tema, solo buscamos que el evangelio sea conocido en toda parte, que las personas todas logremos alcanzar un entendimiento de quién es Dios, conocerlo y poder avanzar en lo que es vivir realmente la vida del Señor Jesucristo. Pues los invitamos a eso. Gracias por estar ustedes aquí pendientes de estas enseñanzas. Seguramente hoy somos 100, 150 o 300, mañana seremos 1000 o 2000 escuchando estas enseñanzas. Un abracito a todos y gracias por los que estamos acá, por los que han de llegar, pero también por los que se conectan entre semana. Bendiciones a todos y bienvenidos. Jeremías 31:25, Milena, por favor, en la TLA. A los que tengan hambre les daré de comer, y a los que tengan sed les daré de beber. Pues regaré la garganta reseca y saciaré la garganta hambrienta. Entonces, para que eso pase se necesita que haya sed y que haya hambre, ¿cierto? Que haya sed y que haya hambre. Milena dice, saciaré el hambre y la sed de aquel que tiene hambre y sed. Yo la voy a saciar, dice el Señor. Entonces, pues, ¿qué nos puede generar esto en cuanto a ir a orar, ¿cierto? ¿Qué uno puede pensar? ¿Qué oraría yo? Entendiendo mi dependencia de Dios, mi necesidad de Él. ¿Qué piensas de eso? Alexander, ¿qué piensas de ese tema? Pues él dice que él me ha dado para no tener que estar fatigado o estar afligido, que él me ha dado un descanso cuando yo me fatigo, o sea, él está ahí, él me recuerda lo que él me ha dado a mí y lo que puedo estar tranquilo, pero pues es difícil. Y dice, y al afligido pues le da alegría, o sea que ni me debo de afligir, sino alegrarme en los momentos difíciles, estar tranquilo. ¿Pero cómo? Creyendo en lo que él dice. ¿Lo lee Milena otra vez en la Nueva Traducción Viviente? ¿Cómo lo hace? Descansando. No, en la TLA en la que leíste. ¿Cómo lo hace? A los que tengan hambre les daré de comer, y a los que tengan sed les daré de beber. ¿Cómo lo hace? Nos da de beber, nos da de comer. La pregunta es, ¿qué nos da? ¿Qué nos dará, Jenny? ¿Cómo Hay otra que dice así, pues daré de comer y de beber en abundancia a los que estén cansados y sin fuerzas. Eso me parece espectacular. ¿Será por algo mágico, algo que se dé como por inercia? ¿Qué piensan, Jenny? No, definitivamente no. Definitivamente, como dice un dicho, el que quiere besar busca la boca, ¿no? Es lo mismo. El que quiere comer o tiene una necesidad busca alimento y mueve la mano y lleva la cuchara a la boca, ¿cierto? Si hablamos de un alimento físico. Por más que yo tenga hambre y tenga una provisión, si yo no la tomo, extiendo mi mano, no voy a poder comer, no voy a poder saciar esa necesidad que tengo. El alimento está allí, pero él no camina hacia mí. Muy bueno. El que tenga sed o el que tenga hambre, que venga al Señor, que él va a dar. Él va a saciar nuestra sed y nuestra hambre, pero toca venir al Señor. Bien, voy a empezar la mañana hablándole a las mamás un poquito, hablándole a las mamás porque digamos que son las más cercanas a lo que les quiero comentar, y es cuando quedan embarazadas, ¿cierto? Para quedar embarazadas hay un proceso de intimidad, de entrega al ser amado, su esposo. De pronto llega un día en que listo, quedaron embarazadas, o quedó embarazada la muchacha, la señora, la hermana. Para muchos son un motivo de muchísima emoción. Inclusive aún cuando ni siquiera se estaba esperando quedar embarazada, es motivo de una alegría inmensísima, no solamente para ella, sino inclusive para sus abuelos, los abuelos de esa nueva criatura, ¿cierto? Pero, y viene el proceso del embarazo, son 9 meses ahí de gestación, en un trabajo importantísimo, en un milagro de vida, en la matriz de la mujer. Pero sí le quiero preguntar a la mamá o al papá también, le voy a preguntar esta mañana, ¿cómo fue el acontecimiento para usted al nacimiento de ese bebé, niña o niño?
¿Qué puede expresar hoy usted que sintió en ese momento, que vivió en ese momento, en el momento de poder ver, de poder palpar, de poder abrazar, tocar, besar esa criatura que acaba de nacer? Yo quisiera que los que son papás me ayudaran con esto y expresaran un poco lo que pudieron sentir en su momento. Pienso yo que la primera sensación que sentí fue miedo, porque no sabía cómo manejar, digamos, pues a algo tan chiquitico, a esa bebé tan pequeño, y emoción, ver que lo que estaba en mi vientre no lo podía ver, pero al verlo es algo maravilloso, no sé cómo decirlo, mágico, inigualable, se podría llamar. Bien. Pedrito, ¿cuál fue su sentir el día que vio su primer bebé y lo pudo palpar? No, para mí tanto la sensación fue, o sea, cuando recibí la noticia de que pues iba a ser papá, no, esa noche casi no dormí, los planes, haciendo planes y tal cosa con mi hijo y como ya pensando en hombres, entonces ese proceso uno lo vive pues, desde el momento en que se entera, ¿no? Y ya papá, y ahora sí, bueno, en dónde lo coloco a estudiar, qué le gustará hacer, será hombre, será mujer. Eso fue una emoción, mejor dicho, de impacto, y yo con las locuras que me gusta hacer, le dije, bueno, y cuando esté grandecito para llevarlo a acampar y cuando esos primeros pasos, no sé, ir a la playa con él, cantidad de cosas. Y ya en el momento pues de su nacimiento, pues fue un poco impactante porque pues Pedrito nació de 6 meses, no lo esperábamos en ese momento. Entonces sí fue un choque a nivel emocional, pero con la confianza en que Dios pues todo lo hace perfecto, ¿no? Y me enteré, o sea, ni siquiera pude estar en su nacimiento porque yo estaba por allá haciendo algo retirado y mi esposa fue a un control, pero pues le notaron preeclampsia y dijeron, no, hay que sacarlo de una vez. Entonces yo como que espere, al menos déjenme llegar, y no, eso cuando llegué ya lo tenían entubadito, solo lo pude ver hasta como a los 3 días. Entonces fue algo de choque, pero con una enseñanza supremamente grande, y que en Dios nunca se pierde el control de las cosas y los propósitos, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Jenny, ¿puede contar algo de su experiencia? Bueno, mi experiencia fue un tanto diferente en el sentido que era muy joven. A esa edad no se percibe muy bien, con mucha conciencia. Tenía muchísimo, no sé, tal vez miedo, como que es un mundo desconocido y no lo podía percibir bien. Entonces, cuando nace, aparte que tenía un dolor profundo, no fue un parto normal. Entonces, claro que, es decir, la curiosidad, todo, hay una emoción allí, pero no quizá como tal vez después uno la siente, ¿no? Con el tiempo pude como aterrizar, es como si hubiera estado en una nube. Entonces mi caso fue bastante particular, la verdad. Tenía 16 años. Gracias. Bien, hay frases que anoté aquí en mi cuaderno y son joven, antes de tiempo y miedo, ¿cierto? 3 frases bien interesantes en cuanto a lo que significa quedar embarazada, los dos, a quedar embarazados los papás, al proceso del embarazo y a su nacimiento. Hoy vamos a hablar de esa palabra que está ahí en el tablero, que es nuevo, ¿cierto? De algo nuevo. Y nuevo es nuevo. Nuevo no es reformado, nuevo no es, ¿cómo se dirá eso? Latoneado, cosido, arreglado, dime, remendado, nada de eso. Nuevo es nuevo. Bien. Entonces pensaba en el nacimiento de Cristo Jesús en nuestro corazón, esa gestación del Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, ¿cierto? ¿Qué causó en un principio el que Él haya venido a nuestra vida, el que haya penetrado nuestra vida, que forme parte de nuestra vida, ¿cierto? En ese momento de la historia llegó y seguramente fue muy emotivo, muy maravilloso, fue extraordinario tener esa experiencia
de creer, de entender o de saber o de presentir que ya Cristo, que ya éramos hermanos de Cristo, hijos de Dios, ¿cierto? Seguramente como a mí me causó bastante miedo, porque yo decía, bueno, esto de creer y ahora cómo me voy a alimentar o cómo voy a alimentar a mi familia si lo único que yo sabía era hacer cosas que no estaban correctas, que no eran debidas. Entonces ya uno entendiendo que, o en ese momento, lo que le decían los hermanos que le estaban hablando a uno era que, pues, que era pecado todo lo que yo estaba haciendo. Entonces lo primero que me dio fue miedo, de, bueno, y si yo voy a dar este paso, entonces ahora cómo voy a sostener a mi familia si de la única manera que yo sé sostenerla de tal manera, que no era la más correcta además. No era tan joven, pero hay muchos jóvenes que sienten temor de ese nacimiento también, de ese engendrar a Cristo en su vida, porque pues si la juventud mía y no he disfrutado y no he ido a discotecas o no he tomado o no he hecho esto, no he conocido aquello o lo otro, entonces también les genera ciertas sensaciones de miedo, ¿cierto? Y en ocasiones, por muchas razones de la vida, por muchas razones, muchas veces emocionales, voy a abrir unas comillas grandes, se nace antes de tiempo, ¿cierto? ¿Por qué antes de tiempo? Porque hay personas que tienen un problema muy grave, una situación difícil, cualquier área de la vida, y les ofrecen un puente para salir de eso, abro comillas también, para salir de esa situación, y les dicen, crea en Cristo y todo le queda solucionado. Entonces, ese es un antes de tiempo para mí, cuando uno cree en el Señor Jesucristo o una persona cree en el Señor Jesucristo para que esa situación termine, se acabe y deje de suceder. Entonces, cuando eso pasa, entonces se da cuenta que es muy prematuro, que no ha entendido, que no sabe de lo que está, el paso que está dando. Bien, todo esto lo estoy diciendo con un sentido. Yo solamente estoy abriendo un preámbulo a algo que vamos a hacer en esta mañana, y es para poder mirar y poder estar seguros de lo que les voy a decir, que sé que están seguros, es que Cristo ya está en nuestro ser. Ya no vivimos nosotros, dice Gálatas, sino Cristo vive en mí. Entonces Él ya vive en mí, Él vive en mí, Él vive en aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Señor, su Salvador, su Rey, ¿cierto? Pero vive en mí, es lo que quiero expresar, vive en mí, pero basta solo con que Cristo viva en mí. Falta un pedacito de ese versículo, ¿cierto? Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, el hecho de Cristo vivir en nosotros va a marcar una vivencia, un desarrollo. Es como la parte de los 9 meses de embarazo, el empezar a entender, empezar a saber qué es lo que está sucediendo allí y que uno no ve, que uno no alcanza ni siquiera a comprender, pero que está pasando, ¿cierto? Y tiene que suceder algo muy tremendo de ahí en adelante, y es que se dé ese nuevo nacimiento, que se desarrolle ese nuevo nacimiento, que podamos palpar al hijo, a la hija, al nieto, a la nieta, cuando ya uno lo coge y lo abraza, lo acaricia, lo puede besar, como dice Juan, lo que vimos, lo que tocamos, lo que palpamos con nuestras manos, al Hijo de Dios. Entonces, la pregunta de esta mañana para todos nosotros es, ¿Cristo vive en nosotros? ¿O lo estamos palpando, lo estamos tocando, lo estamos abrazando, lo vemos, lo sabemos, lo entendemos? Y eso nos genera en nuestro corazón la pasión, el poder, la sabiduría, el milagro de la fe, de la gracia, de ser lo que nosotros tenemos que ser hoy, porque ya estamos viendo en la faz de Jesucristo, como dice la Escritura, ya estamos viendo ese nuevo nacimiento, lo estamos observando. Esa es la parte que vamos a trabajar. Vamos a desarrollar este tema con mucha pasión, hermanos y hermanas, porque así como con nuestros hijos, cuando son bienvenidos, nos generan esa pasión, esa alegría, ese gozo tan tremendo, así haya miedos y demás, por la economía y por muchas cosas. Necesitamos empezar a entender todos como cuerpo de Cristo, y eso es muy personal realmente. Por eso nosotros no, como hablábamos ayer con Jenny estudiando este tema, nosotros no podemos más que exponer una escritura. Lo mismo que hace mi papá conmigo, él me expone la escritura a mí, me enseña de la escritura a mí, me enseña de su carácter. Pero hasta ahí llega, Milena, ahora gracias Señor porque tú no haces nada por mí. Yo soy el que tengo que decidir vivir lo que tú ya hiciste por mí. Y eso es lo más interesante. Entonces, por un momento, miremos en nuestro ser si ya estamos tocando, palpando. Creo que es Primera de Juan 1. Sí, dice Primera de Juan capítulo 1,
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, nació, lo pudimos ver, palpar, ¿cierto? Eso es lo que tienen. Otra versión para esa, por favor, si quieren hasta el 3. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. 3. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Entonces, Yo me permite leer otra. pero por favor, señorita Jenny. Se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y se la anunciamos a ustedes. Tengo una pregunta. ¿Qué podemos anunciar entonces? ¿Qué podemos anunciar, por favor? Cualquier hermano, no hay problema. Yanira, o Franco, ¿qué es lo que se anuncia? Se anuncia buenos días, lo que he visto, lo que he contemplado, lo que he palpado. O sea, tiene que haber nacido, ¿cierto? Tiene que haber nacido para poder decir es así, es asá, es de ojos chinos, es pecosito, es gordito, es flaquito, es feíto, ay, mi hijo tan feíto, lo que sea que usted quiera contar de su hijo o de su hija que acabó de nacer. Pero ya va a contar algo que nació, algo que palpa, algo que ve, que abraza, que puede besar, que puede describir, ¿cierto? ¿Eso es posible? Pienso que sí. Estoy absolutamente seguro que sí. Pero también es posible que podemos estar anunciando a alguien que todavía no ha nacido, pero que está ahí y sabemos que Cristo está en mí, pero estamos anunciando el que está ahí, no aquel que hemos palpado, que nos ha llenado de gozo, que nos ha llenado de alegría, que nos ha llenado, como dice Hechos, de poder, de ese poder que Él nos ha dado para ir a anunciarlo, ir a contar cómo es, quién es, a las personas, a nuestra casa, al entorno, ¿cierto? Y no solamente contar lo que todo el mundo sabe, sí, está creciendo un bebé en el vientre de la mamá, mire esa barriga tan grande, tan bonita, no sé qué, o lo que vio por ahí en una cosa de esas que sacan ahora para ver al bebé, si es hombre, si es mujer en el vientre de la mamá. Eso es lo único que muchas personas pueden contar, pero todavía no han palpado, todavía no han visto, todavía no han tocado, todavía no han besado, ¿cierto? Todavía no han sentido esa sensación, ese gozo extraordinario para poder decir, mira, lo que les estoy anunciando realmente es cierto, porque yo mismo lo vi, lo palpé, lo toqué, ¿cierto? Entonces, de eso se trata lo que vamos a ver en este tiempo. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 36, pero antes estamos haciendo el preámbulo para poder mirar lo que significa realmente nacer de nuevo. Lo que significa nacer de nuevo, ¿cierto? Ya llevamos tanto en el Evangelio y lo que llevamos vivido en el Evangelio, pero seguramente esto no está de más, crecer un poquito en el entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros vivamos, porque es necesario vivir el gozo, vivir la alegría, vivir la verdad verdadera de un nuevo nacimiento, vivir a Cristo tal cual como Él es, Él manifestó lo que su Padre era con su vida y puso el gozo delante de Él, aunque fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Él vivió a su Padre, lo manifestó porque lo tocó, lo palpó. Clarito dice, lo que veo hacer a mi Padre, lo que oigo decir a mi Padre, eso hago y eso digo. Entonces había una comunión íntima, había una relación muy poderosa con su Padre para poder manifestar lo que su Padre era y haber hecho lo que Él hizo. Si el nacimiento de un hijo causa tanta alegría y tanto gozo, ¿cómo no va a causar aún más el poder palpar, ver, disfrutar de Cristo Jesús? De poderlo ver, que es la parte que más me interesa, saber quién es Él,
y poder manifestar. Eso tiene que renovar y transformar nuestra vida hasta lo sumo. Ahí es donde podemos ver nosotros los milagros, las maravillas y los prodigios de el Señor Jesucristo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Una vida sana mentalmente y físicamente, una vida sana en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Eso es entender realmente lo que nos ha sido concedido. Eso. Entonces voy a expresar un par de cositas más para hacer unas cuantas preguntas que vamos a hacer hoy. Las participamos. Vamos a leer Ezequiel 36. Yo solamente voy a hacer el preámbulo, nada más voy a solo hacer el preámbulo en la TLA. Ezequiel 36 del 25 al 28. Si quiere Alexander, léala en la Reina Valera y alguien que tenga la TLA y vamos a leerla en las dos versiones. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Qué bonito. Ustedes adoraron ídolos malolientes, pero yo me olvidaré de sus maldades. Las limpiaré como quien limpia un trapo sucio. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Entonces vivirán en tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra recurrente. ¿Cuál es la palabra recurrente ahí? La palabra recurrente ahí es que va a remendar, va a coser, va a restaurar. ¿Qué va a hacer? Todo nuevo. Ah, nuevo. Esa es la palabra. Nuevo, 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 nuevo. Sí, hasta ahí. Todo va a ser nuevo. Bien. ¿Por qué tendrá que ser todo nuevo? ¿Cuál será la idea de Dios al querer hacer todo nuevo en su pueblo, en su pueblo, ¿cierto? Pensaba yo cuando algo que he trabajado durante los últimos 10 años y es la construcción. Muy fácil es hacer una obra nueva. Es muy fácil hacer una obra nueva. ¿Sabe qué es difícil? Ir a remendar, ir a hacer, ¿cómo se llama eso? Remiendos. Que venga, que es que mi casa está así, ya sea una casa vieja, una casa ya de muchos años, ya raída por todos lados, sus tejas viejas, sus paredes viejas, las columnas ya que dejan mucho que desear y no sé qué. Y entonces uno hace el contrato para arreglar esa casa, entre comillas. Pero si hay un trabajo que le cause miedo a una persona que va a hacer, es remodelar. Gracias, Hernán. Remodelar. Esa cuestión le genera toda clase de miedos, porque de pronto usted está abriendo un rotico y se le abrió un problema gigante. Usted está tratando de arreglar una pared y ¡plum! Otro problema grandísimo, y la mayoría de las veces genera pérdidas. Por no decir que todas las veces genera pérdidas, porque un remiendo es un remiendo y va a tener que ser remendada una y otra y otra y otra vez. Eso es el trabajo que se hace con una casa cuando está remodelando. Pero les voy a poner una más bárbara todavía. Cuando uno llega a esta edad, a la mía, 60 y tantos de años, y se mira al espejo y ve que todas estas gorditos, todos estos cueritos se le están cayendo no aquí, y uno hace esto en el espejo, no hace esto, ay, yo debería mandarme como a hacer una operacioncita para quitarme esto, ¿cierto? Para que me quiten todo esto y que no se caiga, que no me vea tan viejo, que el cuello ya no se vea tan arrugado, todo bien arregladito. Y listo, uno se manda a hacer eso, se manda a estirar por aquí y por allí, aparte de que queda feito, eso vuelve a pasar, vuelve y se cae otro pedacito, y vuelven y se mueren otras células, y vuelve y se cae. ¿Qué toca hacer? Remiende y remiende y remiende. Y eso se convierte en algo desgastante, algo esclavizante. Se va volviendo y nunca va a terminar de ser. Siempre va a tener que estire y estire y estire. Y lo más triste es que estira lo que le ven.
pero ¿quién estira por aquí el bracito o aquí el pecho, el estómago, las piernas cuando ya se arrugan, cuando pierde la fuerza, el músculo y empieza a volverse flácido? ¿Qué vamos a hacer con eso entonces? Si no hay reemplazo de músculos, no hay reemplazo de piernas, no hay reemplazo de nada, no hay reemplazo de nada, solo remiendos que a la final se convierten en una esclavitud. No es que esté en contra de las cirugías, porque cada cual obviamente realmente puede hacer de las cirugías algo bueno, puede ser estético, alguna cosa así. Pero lo que acabamos de leer, Perdón, señora, no solamente eso, sino que igual si usted tiene una casa y tiene que estarla pintando, pues hay que hacerlo, porque si no se va a deteriorar peor, ¿no? sí, claro. Es decir, pero ese no es el punto. El punto es que Dios dice, yo voy a hacer algo nuevo. Entonces la cuestión es ¿por qué? Bien, si quieren anotar esa pregunta. ¿Por qué él quería hacer todo nuevo? ¿Por qué él quería hacer todo nuevo? Porque es parte de la discusión esta mañana. Vamos a mirar Lucas capítulo 5, del 33 al 39. Yo voy a hacer vamos a hacer esta lectura, no voy a ahondar mucho en ella, pero creo que esta es una de las lecturas claves para nuestra charla de esta mañana, para nuestra reunión de esta mañana. Muy clave es esta lectura que vamos a hacer. Familia María, por favor. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que estén de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bien, esta es una lectura. Otra versión, por favor, otra versión. Algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista y los seguidores de los fariseos siempre dedican tiempo para ayunar y para orar. Tus discípulos, en cambio, nunca dejan de comer y de beber. Jesús le respondió, los invitados a una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. Jesús también les puso esta comparación. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo. Si lo hace, echa a perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo se verá feo en el vestido viejo. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque el vino nuevo fermente hará que reviente el cuero viejo. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber vino nuevo, porque habrá aprendido que el viejo es mejor. Bien, entonces eso es lo mismo que estábamos hablando ahorita de querer remodelar una casa vieja. Que al fin de cuentas, lo nuevo va a hacer que lo viejo se siga fisurando, porque lo nuevo va a tratar de sostener lo viejo y es imposible. No puede, o es nuevo todo o es viejo todo. Lo mismo las operaciones que se hace uno para que no se le vean las arruguitas. Al fin de cuentas, se van a volver a ver las arruguitas. Pedrito. No, es que les quería compartir algo que mi esposita está diciendo acá. Lo nuevo que llega a mi vida, que en el caso de lo que leíamos en Ezequiel era el Espíritu Santo, en el caso que dice Lucas es el vino nuevo, pues no puede, es incompatible con esa humanidad vieja que puede existir dentro de nosotros. Entonces, no se trata de lo que viene de afuera, o sea, de lo que trae Dios, sino de la transformación o lo nuevo que debe haber en mí para que eso que llega a mi vida pueda acoplarse, pueda hacer uno conmigo, porque pues no pueden existir dos fuentes, dos cosas diferentes, de diferente naturaleza dentro de mí, sino deben haber una coherencia. Entonces, cuando decían que pues el vino nuevo no podía en un odre viejo
porque pues no, el odre no va a resistir eso nuevo. Lo mismo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es necesario que todo nuestro interior sea transformado. Y después de que probamos eso, que supera toda la expectativa con respecto a lo demás, pues obviamente ahora entiendo por qué decía que el que conoce, el que saborea de ese vino nuevo y no se queda allí deleitándose de eso, es como el perro que se come el vómito nuevamente después de haber saboreado lo bueno. Gracias, hermano Pedro. Es bien interesante ver este tema porque lo hice leer, o sea, lo leímos desde el 33 para mirar cuál es el escenario, ¿cierto? Y allí están los escribas y los fariseos y los judíos que están bajo ley. Y está el Señor Jesucristo, que es la gracia, enseñándoles cosas, diciéndoles qué es lo que está pasando en ese momento, por qué sus hijos, sus discípulos no ayunan, no se lavan las manos, no cumplen con el rito. Pues en una ocasión, ya el apóstol Pedro caminando, después de haber caminado con el Señor Jesús y de haber pasado Pentecostés, el apóstol Pablo lo reprendió, le llamó la atención durísimo, porque quería poner un remiendo nuevo en un remiendo viejo, ya habiendo recibido el Espíritu Santo, ya teniendo a Cristo en su ser. ¿Qué necesitaba Pedro entonces para que no siguiera haciendo eso? Él se estaba haciendo operacioncitas para ver si las arrugas desaparecían, pero las arrugas seguían estando ahí. Esto no es de remiendo. Yo tengo una frase acá en el cuaderno que dice, ¿por qué tratar de remendar su vida si puede tener una vida nueva? ¿Por qué tratar de remendar? Alguien decía en una lectura que hice de psicología esta semana que arreglemos el pasado. Arreglemos el pasado. Yo decía, pero bueno, ¿y el pasado para qué lo arreglo si es que el pasado ya desapareció, ya se quedó por allá en el pasado? ¿Cómo voy a arreglar el pasado? Y no, más bien construyo este presente, no trabajo este presente, el que yo vivo hoy, ¿cierto? Y querer arreglar el pasado es como poner un remiendo nuevo en algo viejo. No va a funcionar. Los remiendos no funcionan. El vino nuevo es en odres nuevos, los vestidos nuevos no necesitan remiendos, solo los viejos. Y como quiera se va a volver a romper, porque lo nuevo no va a dejar que lo viejo se mantenga. Lo viejo se va a dañar y se va a seguir dañando y va a tener que poner 200,000 parches en una camisa. Entonces, parece ser que lo que necesitamos es revelación. Es revelación, sin ir perdiendo el hilo de todo lo que hemos hablado esta mañana. ¿Qué será eso de revelación? Y les voy a poner un pequeño ejemplo. En Mateo 16, el Señor pregunta a ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, bienaventurado, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibe una revelación, pero resulta de que enseguida niega al Señor Jesús, le dice, oye, ¿por qué va a la cruz? No vaya a la cruz, eso no es necesario. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor. Pedro tratando de ponerle remiendos a lo viejo, después lo niega. Y suceden muchas otras cosas para poner aquí de conejillo de indias a Pedrito, a Pedro el apóstol, ¿no? Eso sucede porque realmente no se ha entendido quién es el que vive en la persona, quién vino a habitar aquel que dijo que creía. Listo, ya sabemos que Cristo vive en mí, entre comillas sabemos, pero es palpado, es visto, es tocado, sé cómo es, qué figura tiene, lo he podido ver. Eso me ha generado a mí realmente una transformación cósmica en mi vida, me ha hecho sentir realmente que soy lo que Él dice que yo soy. O todavía estamos, como dice Lucas 5, tratando de remendar, tratando de coser, tratando de hacer cosas que la promesa que dice el Señor en Ezequiel es muy diferente. Yo voy a ser nuevo. ¿Qué va a ser nuevo? Nueva su corazón, nuevo su espíritu, nuevo. Va a ser nuevo. Y ese va a ser el tema para todos nosotros en esta mañana. Yo quiero leer una última escritura esta mañana. Son varias las que tengo. Una la voy a nombrar que está en Lucas 6 para que ustedes lo lean, en donde hay un hombre sensato y uno insensato, uno que cava hondo, que trabaja duro para encontrar roca y construir su casa en esa roca. Esa es una. No quería estar poniendo refuerzos a la casa por aquí y por allí, por construirla en cualquier lugar, sobre la arena, sobre tierra suelta, que cada rato va a tener que cuadrarla porque por un lado o por el otro se le va a caer la casa. Él no, él cavó hondo, dice Lucas. Ahondó y ahondó hasta que encontró el piso firme, que es la invitación para nosotros, y ahí empezar a construir una vida como creyentes. Bien, quisiera que leyéramos para terminar mi interpelación esta mañana. Recuerden la pregunta, ¿qué es revelación? ¿Qué es revelación? Segunda de Corintios 5,
Segunda de Corintios 5, Camilo, 16 y 17. Bueno, dice así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero tocar solamente un pedacito de esos dos versículos y dice, si conocemos a Cristo en la carne, y lo voy a poner desde esta óptica, conocerlo en la carne es que esté ahí, y está ahí, yo sé que está ahí, y ya, y hablo de Él, y doy enseñanzas de Él, seguramente como lo hago yo en este momento, y todas esas cosas, hago unas predicaciones extraordinarias y, mejor dicho, hablo del que está ahí, ¿cierto? Pero en la carne, porque no me ha causado nada, todavía no lo he visto, todavía no lo he palpado, todavía no lo he besado, no he entendido cómo es Él, como en su faz no lo he entendido, ¿cierto? Entonces dice aquí, si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, ya hoy en día no debemos conocerlo así, porque Él tiene que nacer, lo tenemos que ver, como estamos otra vez diciendo primera de Juan. Si eso no pasa, si eso no sucede, pues entonces ¿en qué estamos? Porque no se puede poner remiendo, porque eso es barata, eso no funciona. Las operaciones para quitar las arrugas tampoco, funcionan por un ratico, pero nada, no pasa nada. La casa remodelada se va a volver a agrietar, y se va a volver a agrietar, y se va a volver a agrietar muchas veces. Una casa construida en un lugar inseguro también va a inclinarse para algún lado hasta que al fin se sale derrumbando si no se construye como se tiene que ser, si no se trabaja, si no se ahonda, ¿cierto? Sí, dice acá, de manera que nosotros de aquí en adelante, a partir de esta fecha, seguramente yo estoy conociendo muchas cosas hoy, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y habla de personas. Y aún, porque es que nosotros conocemos a las personas según la carne y eso nos da pie para murmurar, para hablar de los demás y para hacer un montón de cosas que no nos funcionan, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Entonces, parece que es según el Espíritu. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, eso quiere decir para los que lo vieron, un hombre, un ser humano caminando sobre la tierra, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué yo no sé qué? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas como nuevas, muy nuevas. Bien, y son muchas las escrituras que hay en la palabra para uno ir a estudiarlas y leerlas y apropiarse de todo eso, como por ejemplo que la senda de los justos, para hablar de proceso, es como la luz de la aurora que va aumentando más y más hasta que el día sea perfecto. Es lo que realmente está buscando el Señor Jesucristo con nosotros. Que el día sea perfecto. El proceso, todo esto, ya está Cristo en mí. Ahora lo que yo necesito, yo estoy embarazado, voy a ponerlo así, de Cristo. Necesito que nazca para poderlo tocar y ver y emocionarme y que nunca se me acabe la emoción y que me toque trabajar en lo que me toque hacer lo que sea, pero a mi hijo o a mi hija lo va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque es que eso yo no lo había visto y ahora esto me genera unas pasiones extraordinarias, unas emociones extraordinarias en mí, que lo que toque, Señor, pero lo que toque. Para en el Antiguo Testamento la gente le decía a Dios, para las que sean, Señor, pero al ratico se iban por otro lado, porque no lograron recibir una revelación, o no la quisieron, o no la desearon en su momento. Bien, dice que tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha, una antorcha apagada parece que no guía, ¿cierto? Pero la vemos, la antorcha, está ahí la antorcha, está ahí, pero vemos la luz, ¿no sirve? Parece que no sirve, ¿cierto? Entonces, como una antorcha, atentos, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día alcanza, hasta que el día esclarezca, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Bien, preguntas, señora Jenny. ¿Qué medita o qué ve de este preámbulo que se hace para Ezequiel 36? ¿Cómo ve usted el hecho de los remiendos, el hecho de querer llevar una vida entre la carne y el espíritu, sabiendo que no se puede? ¿Qué piensa del hecho de que queremos reconstruir una casa vieja, resanarla, taparle por aquí, taparle por allá? Bueno, yo quisiera responder con un versículo.
empezando. Y dice así, está en Juan 3. Y se respondió Jesús, Juan 3:3, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hace rato empezó diciendo lo que vimos, lo que palpamos, ¿cierto? Lo que oímos. Pero resulta que aquí nos está diciendo, si usted no nace de nuevo, no puede. O sea, no es una cuestión de querer, ¿sí? No puede ver el reino de Dios. Entonces, parece que aquí nos están hablando de algo más lindo, de algo más grande, y la cuestión radica en que Dios quiere hacer una obra, no porque Él quiso, sino porque se hizo necesario. Entonces, yo quiero que nos devolvamos un poquitín a Ezequiel 36, desde el 25, pero yo quiero leerlo desde el 23. Entonces dice así, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Acá hay una frase que quiero resaltar hoy, y dice, sabrán las naciones que yo soy Jehová. El libro de Ezequiel dice, los estudios, que dice 65 veces, y sabrán que yo soy, y sabrán que yo soy. Todo lo que voy a hacer, y van a saber que yo soy. Hace un énfasis muy grande en su nombre, un énfasis muy grande. Dice que lo repite 65 veces con otras variantes, o sea que hay más repeticiones. Y miren lo que dice, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Él va a hacer una obra muy grande y muy completa, que como vimos ahorita, no es porque Dios quiera, sino porque todo esto realmente era necesario para llevar a cabo su propósito, porque es que para que nosotros podamos ver, se necesita nacer de nuevo. ¿Y eso qué implica? Primero que todo, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cierto? ¿Y para qué se nace de nuevo? Entonces parece que la Escritura nos muestra que no está hablando solo de un conocimiento, sino que se requiere de una nueva naturaleza. Entonces, cuando la Escritura que leyó yo hace un rato, me pareció maravillosa, nos ha dicho la Escritura, ustedes son nueva criatura, son la nueva creación, ¿sí? Esto es algo que se hizo necesario. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo necesario? Entonces vamos a 1 Corintios. Interesantísimo que dice, no es nuevo conocimiento, es nueva naturaleza. Es nueva naturaleza. No es nuevo conocimiento, por favor, hermanos, tengamos eso, pero súper presente. No es cuánto sé ni cuánto conozco, sino cuál es mi nueva naturaleza. Nueva. Gracias. 1 Corintios 2. Entonces vamos a leer desde el versículo 9. Yo lo voy a leer, si me permiten. Y dice así. Dice, antes bien, como está escrito, 2 puntos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escucha. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Escucha. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escuche esto, que eso es muy importante, porque estamos hablando de naturaleza. Pero el hombre natural, ¿qué pasa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y luego explica, porque para él, ¿qué? Son locura. Y segundo, no las puede entender o no las quiere entender. No las puede. Entonces estamos hablando de naturaleza. Se nos ha dado una naturaleza para poder entender. Por eso, a veces nosotros nos matamos tratando de explicarle a alguien algo que él no va a poder entender. Si el Espíritu Santo no revela, no se puede. Pero Dios dijo,
cuando hay un alma hambrienta y sedienta, ¿ella qué hace? Busca, pregunta, ella indaga, porque Él le quiere dar. Él es el único que conoce el estado del corazón. Y entonces, para que Él pueda empezar a entender, va a ocurrir algo. Entonces dice, no las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Porque no puede. Muy bien. ¿Por qué no puede? Coma. Porque se han de discernir espiritualmente, lo cual quiere decir que había una necesidad de que Dios cambiara el corazón del hombre y el espíritu del hombre. ¿Por qué era la necesidad de cambiarlo? ¿Por qué no le hacía un pequeño, que le dijera yo, una pequeña obra ahí? Sí, como hacer un pequeño arreglo ahí. ¿Por qué no lo hacía? O sea, ¿por qué no le arreglaba el corazón? El hombre, cuando peca, su naturaleza queda corrompida y pierde toda posibilidad de ver la gloria de Dios, queda destituido. Luego tiene un corazón corrompido, el cual no puede entender, no puede ver, no puede conocer, no tiene acceso al mundo espiritual. Con esa naturaleza, así quiera, así lo intente, no va a poder. Por eso, a nosotros no nos vengan con el cuento que todos estamos unidos por el mundo cuántico, que es lo que se habla hoy en día. Eso es falso, de toda falsedad. Nadie, absolutamente, escúcheme bien esto y abra las orejitas de conejo, nadie puede ver el mundo espiritual si uno no tiene una nueva naturaleza, porque no puede, no es una cuestión de querer. Y para poder ver ese mundo espiritual, tuvo que haber pasado por un proceso que está ligado a la muerte, a la sepultura, a la resurrección. Y ahora, en este instante, estamos nosotros en estado de ascensión, lo cual quiere decir que vamos creciendo hasta alcanzar la estatura, la medida de el hombre perfecto, el cual, escuche, es la imagen, el resplandor de la gloria del Padre. Uno que no se ve, nadie puede verlo, nadie, si no es a través de la revelación del Hijo. Por eso el Señor tuvo que hacerse carne, venir a hacerse visible para que pudiéramos ver en Él, en alguien físico, aquello que no se veía. Eso invisible, eso espiritual, que nadie puede ver, se pudo ver en la naturaleza humana del Hijo, pero para que usted pueda ver el Hijo y le sea revelado, solamente lo puede ver si el Espíritu Santo lo revela. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo hasta allí? Digamos que esa ascensión es hasta la plenitud, porque Sí, habla de plenitud, hasta Ajá. alcanzar la plenitud. Es como Y la ese- aurora, ¿no? La luz de la aurora, que empieza poquito, va en aumento, hasta que el día es Perfecto. perfecto. No, y pensando en el embarazo, que en un embarazo normal, absolutamente normal, es 9 meses hasta que todo sea pleno, haya sido Ajá. totalmente formado, haya sido, cumpla con todo absolutamente, y hasta que inclusive que el bebé se acomode para tener una salida normal al mundo, ¿cierto? Yo creo que esos modelos son muy buenos para tenerlos en cuenta, que no es de otra manera, que tiene que haber una perfección, aunque hay situaciones como las que nos contó el hermano Pedro, que eso son cosas diferentes, pero la cuestión es, todo tiene una perfección, absolutamente todo. Ahora, mire lo que dice el siguiente versículo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Pero ¿cómo empezó esto? A veces las personas piensan que todo esto es mágico, que se trata de leer. Hay mucha gente que dice, yo he leído ese libro tantas veces. Esa gente está loca, por supuesto. Para ellos es locura, dice la Escritura. Y ellos nunca van a poder descubrir, no van a poderlo discernir, porque se ha de discernir espiritualmente. Y ese que está leyendo está muerto. Se necesita un cambio de naturaleza para poder ver y descubrir, ¿sí? Ahora, Que me surgía una duda. señor, Estamos diciendo que no se necesita, o sea, que no era un cambio, sino algo nuevo. O sea, no podía, pero ¿cómo le podríamos llamar a esa transformación entre lo viejo y lo nuevo? Porque eso no se da por un chasquido de dedos ni de la noche a la mañana y ya Pedro antiguo, Pedro nuevo, sino... míralo, acá está la respuesta a lo que estás preguntando. Juan 1:12.
¿Lo lee yo? Dice así, mas a todos los que le recibieron, a Pedro y a Giovanni, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora que somos por haberlo recibido. Hija de Dios. Hijos. Sí, Un hijo que, para ser un hijo, ¿qué tiene que haber ocurrido? Un nacimiento. que primero Antes del viene nacimiento. engendrar. Muy bien. Engendrar porque es precisamente. Esa es la respuesta a lo que está preguntando Pedrito. Todo empieza por haber sido engendrados por el Espíritu. Lo cual quiere decir, Y ¿sabes qué es lo bonito? Que me parece Sí. esa parte, que justamente, o sea, esa transformación y eso que se engendra no se hace evidente de la noche a la mañana, ni es algo externo, sino precisamente empieza desde el interior, hasta que ya nace esa persona, ¿no? muy bien. Que cuando hablamos que nosotros estamos en la ascensión, yo veía que para poder ascender se necesita resucitar. No hay otra manera, ¿sí? Porque decimos muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor, ¿cierto? Igual que nosotros. Estamos en ascensión, o sea, estamos en esa perfecta ascensión. Eso está en Colosenses 3, ¿no? Para quien quiera estudiar, porque todo lo que hablamos acá tiene que estar en la Escritura, estar avalado por la Escritura. La Escritura dice en Colosenses 3 que si usted murió con él y juntamente con él resucitó, también tiene que mostrarse una nueva naturaleza. Bueno, entonces continuamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a preguntar algo aquí importante. ¿Qué tuvieron que hacer esos de los que se está hablando allí para ser hijos? Creer. Creer. ¿Y cómo se cree? Y sobre todo que no se ve nada. Y no se ve nada. Pero yo Romanos 10. Romanos 10. ¿Alguien que lea? puede ser Andrea Ramírez. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Gracias. Con el corazón se cree. ¿Con qué corazón? Con el corazón nuevo. No puede ser con un corazón viejo. Tiene que ser un corazón nuevo. Y esta escritura es realmente, para mí, maravillosa. Realmente maravillosa. No se puede creer porque si no, no seríamos espirituales. Si no tuviéramos un corazón nuevo. El hombre en la carne no puede entender esto porque es locura. Tiene que ser un corazón nuevo. Ahora ve lo que dice Mateo 13. Solo estamos haciendo hoy un reforzamiento para que el fundamento quede muy firme, ¿no? Nosotros hemos visto esto en realidad muchas veces, pero es muy lindo cuando lo abordamos desde otros ángulos para poder mirar cuál es esa obra tan grande que ha hecho Dios. Recuerden que la Escritura dice que nuestra mente se va renovando de día en día. Hasta ahora estamos hablando del corazón, ¿cierto? El corazón está en el espíritu. Escuche muy bien esto, para que usted no sea engañado. Todo el mundo dice que la mente y el corazón es la misma cosa. Eso no es verdad, porque eso no dice la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No es lo mismo. El espíritu fue dado nuevo porque se necesitaba. Es donde se comunica el hombre con el hombre, como lo vimos en Corintios. El espíritu es el que conoce las cosas de mi ser, el espíritu. Lo mismo que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Por tanto, es el único que podía contarlas, lo profundo de él. Entonces él viene aquí a tener una comunicación, y cuando nos unimos a Cristo a través del proceso que ya hablamos, la Escritura dice que ahora somos un espíritu con él. ¿Por qué? Porque es la parte que fue nueva, ha nacido de nuevo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Así es de que cuando se refieren a un creyente, ¿será correcto decir que el corazón de ese creyente es perverso? ¿Qué opinan? ¿Será que no lo van a volver a cambiar? ¿Será que la obra de Dios hay que volverla a arreglar, hacerle otro remiendito? ¿O este arreglo fue forever? Está completo. Y que dice una porción de la Escritura que del corazón salen los homicidios, las maldades, las envidias, no sé qué, sé cuántas. ¿De qué corazón? Así es, de que es incorrecto expresiones que a veces usamos. La Escritura dice en el libro de Hebreos que Dios nos hizo perfectos y hace referencia al corazón del hombre. Yo voy a poner en el corazón, digo, este es el nuevo pacto, mis leyes, las escribiré y haré, porque es una obra del Espíritu, que ellos me obedezcan. Así es de que a veces usamos expresiones que tenemos que corregir cuando nos estamos refiriendo a el hombre nuevo, al que Cristo
ha hecho nueva criatura que va a permanecer por siempre. Tenemos que sacarnos de la mente que nuestro corazón ya no va a ser transformado o cambiado o renovado, lo que usted quiera, llámelo como usted quiera, nuevamente. Eso no va a pasar jamás. Esto que pasó en nosotros es una vez, dice la escritura en el libro de Hebreos, una vez para siempre. Por tanto, no aceptemos que invaliden la obra de Cristo diciendo que nuestro corazón es perverso, que es corrompido. No lo es, porque Él hizo una obra para hacerlo perfecto y se está desarrollando y va en crecimiento hasta alcanzar la estatura. Edna. Bueno, es que no entendí un poquito lo del corazón. Si el corazón nuestro no es, no estamos hablando del órgano corazón, no estamos hablando de la mente, y tú dices que está en el espíritu, no me queda claro entonces cuál es mi corazón. ¿De qué corazón está hablando entonces la escritura? Muy bien. ¿Saben por qué es importante decir estas cosas? Precisamente por eso. Porque hoy justamente estamos hablando de identidad. El creyente tiene que saber quién es. Es muy importante saber cómo fuimos constituidos. Cuando uno observa el tabernáculo, allí puede encontrar, porque el tabernáculo es la gráfica más espectacular que usted pueda encontrar para conocer a Cristo, ¿sí? ¿Cómo es Él? ¿Cómo fue formado, levantado? Porque es el templo que la mano poderosa de Dios levantó. Y Él está realizado en 3 partes. Y lo dice Primera de Tesalonicenses, que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y la escritura hace referencia, todo el tiempo lo dice, a que lo que fue cambiado en el hombre es el espíritu, ya lo leímos, y el corazón, el corazón está en el espíritu, ¿cierto? ¿Cómo saberlo? Porque había un arca en el lugar santísimo, que es la representación de la parte del espíritu del ser, y allí fue puesta las tablas de la ley. Entonces, miren esto, si nosotros no adquirimos una nueva naturaleza, no hubiera podido ponerse nuevamente allí la ley y lo que fue puesto y derramado en nuestro corazón. ¿Qué más fue derramado? ¿Qué más fue puesto allí en el corazón? El amor. El amor, porque dice la escritura que usted puede hacer todo lo que quiera, pero si el fundamento de la obra no es el amor, ¿qué sucede? No es nada. Por eso nos tenían que dar una nueva naturaleza. La tenemos que ser muy conscientes de eso. Usted no tiene, como dijo Yoba, un remiendito, un pedacito. Dios no nos está ayudando, Dios no nos ayuda. Dios nos cambió y nos está formando, enseñando. Ya hizo. La vida es un desarrollo. Ya hizo. Es una obra terminada que en este momento es como yo creo que Yoba no pudo encontrar una gráfica más bonita que pensar en la gestación en el vientre, porque desde allí, desde la fecundación, ¿cierto? Empieza un desarrollo hasta que se ve el fruto, hasta que se puede palpar y ver, ¿sí? No es una cosa así, como queremos. A veces a nosotros nos encantan esas cosas así, pero la obra que el Señor ha hecho es una obra majestuosa, y yo quiero que hoy se entienda que es una obra que nadie puede echar atrás. Las obras de Dios son eternas, según dice la Escritura, y Dios ha cambiado esta naturaleza. Nos ha hecho una nueva creación, no un remiendito. Ha puesto un nuevo espíritu y un nuevo corazón. ¿Para qué? Mire lo que dice, que quería leer porque necesitamos reforzar esto. Un poquito acá, y es, digamos que para la pregunta de la hermana Edna, ¿sí? Sería bueno, y es bueno desde todo punto de vista, que lo hagamos, repasar un poquito lo que ya hemos visto año y medio atrás, casi cerca de 2 años, sobre el tabernáculo, sobre el templo, sobre el estudio de Hebreos, Jesús hombre y todas estas cosas, que son las que nos van a dejar muy claro lo que significa espíritu, alma y cuerpo, en dónde está el corazón, qué es el corazón y todo eso. Todo esto ha sido un proceso, hermanos y hermanas, para poder entender esto. Seguramente al comienzo de nuestras enseñanzas decíamos cosas todavía sin mucho entendimiento. Desde acá, desde donde yo estoy sentado, desde donde está sentada Jenny, desde donde nos hemos sentado cada uno de nosotros a llevar una enseñanza. Pero en la medida que nosotros nos metemos y repasamos todo aquello que ya hemos visto, esto va, como dice la Escritura, la aurora va a nacer en nosotros, va a haber un muy buen entendimiento, una muy buena claridad en cuanto a lo que hemos venido aprendiendo acá. Eso, pues digamos que es una tarea que debiéramos hacer nosotros todos y ir creciendo. Eso es bonito, alimentarse uno
de las buenas enseñanzas que han venido transcurriendo en este tiempo. Cierro paréntesis, señora Jenny. ¿Y por qué lo digo? A mí me gusta decir este tipo de cosas porque es que la ciencia dice muchas cosas y nuestro fundamento no puede estar basado en lo que diga la ciencia. Para hoy, para la psicología hoy, consideran que el ser es cuerpo y mente y que el cerebro básicamente es la mente, ¿sí? Pero todo eso es solamente, digamos que el vacío que hay, porque lo dije ya en esta reunión y lo vuelvo a repetir, el natural no puede ver lo espiritual, no lo puede ver, ¿sí? Por eso tener acceso a ese mundo espiritual es tan difícil. Por supuesto que la ciencia es valiosa, han descubierto, han avanzado porque Dios, dice la Escritura, lo ha permitido así. Pero nuestro conocimiento y nuestro fundamento tiene que estar basado en lo que digan las Escrituras. Y cuando las Escrituras nos dice, escuche bien esta frase, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hace referencia a una parte, con toda tu alma, otra parte, con todas tus fuerzas. Está hablando del ser, ¿cierto? Está hablando del ser completo. El ser no está fraccionado. No es que a Dios le importe más una parte y la otra no. Dios dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será guardado irreprensible para la venida del Señor. Así es de que el ser es uno que está compuesto de lo que dice la Escritura, 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Pero ¿dónde Dios hizo el cambio y la transformación? En el espíritu. Dice la Escritura, como lo leímos en Ezequiel, y si quieren lo volvemos a leer, que me parece bastante interesante. Dice, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí es donde el Espíritu Santo hace así, el contacto, ¿sí? Hace el contacto y engendró. Viene el entendimiento para empezar todo este proceso en el que nosotros vamos. Desde allí empezó. Por eso somos una nueva creación que ha empezado desde ser hechos hijos. Y es un título que según el libro de Hebreos no lo lleva cualquiera. Hace referencia a ese título como algo demasiado grande. Ser hijos. ¿Por qué? Porque el hijo es portador de su naturaleza. Manifiesta al Padre y tiene unas condiciones especiales. Por eso se llama hijo, porque él refleja la naturaleza del Padre. Muestra en la carne, evidencia en la parte física, aquello que no vemos, lo que no se puede palpar, que es el pensamiento del Padre. Entonces, es muy importante porque estamos mirando lo que significa el corazón. Entonces dice, Mateo 13, le vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 15. Y vamos a leer solamente hasta una partecita para dejar claro lo que estamos hablando. ¿Listo? Por eso les hablo por parábolas. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. ¿Con qué se entiende? Con el corazón. Con el corazón. Muy bien, con el corazón. Y entiendan con el corazón y se conviertan. Así es de que el Señor ha hecho una obra impresionante, pero impresionante, porque ellos no pueden, o en esa naturaleza vieja, no se podía realmente hacer esa obra. El ser humano había perdido la capacidad de entender, ¿sí? No podía ver, no podía ya tener acceso por sí mismo nuevamente a ver la gloria de Dios. ¿De qué había sido destituido? De la gloria de Dios. Entonces, al empezar este proceso nuevamente, se le ha dado una nueva naturaleza, que es un nuevo corazón y un espíritu nuevo, para que pueda empezar nuevamente a ver, a oír, a entender todas las cosas espirituales. ¿Que quién las revela? El espíritu. El espíritu. ¿Para qué? Digamos que hay algunas cositas, pienso yo, es como una especie de pregunta, que el ser humano, el creyente, como persona quiere hacer, y es con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, con sus propios planes,
con su propia filosofía, entender o conocer los misterios de Dios que se disciernen por el Espíritu, ¿cierto? Como si fuera el creyente todavía un hombre natural. Entonces ese creyente que está en proceso muchas veces quiere ponerle remiendo a lo espiritual y a lo natural y quiere entender, quiere saborear esto, quiere ver, como dice Primera de Juan, y pues para mí es imposible totalmente. No sé qué pensarán pues los que estamos aquí esta mañana. Si se puede hacer ese revuelto, si se puede mezclar esa clase de cosas para poder entender lo espiritual, porque a la hora de no entender lo espiritual, pues no hay crecimiento, no hay un desarrollo de la vida de Cristo en nosotros, ¿cierto? Porque queremos siempre poner, y digamos que es como una falta de identidad, todavía querer poner lo viejo con lo nuevo y vivir una vida, entre comillas, de creyente. Yo quiero leer una escritura, dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el creyente dice en una escritura que está renovando su pensamiento, ¿cómo? ¿Cada cuánto? Dice que de día en día, ¿cierto? Debe transformar su pensamiento de día en día. No es una cosa que usted pueda hacer o deba hacer más bien cada, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Joa. Usted trae un pensamiento viejo, pero usted ya tiene una naturaleza que le permite entender, y eso es lo que hace que usted vaya siendo transformado y que usted renueve su pensamiento de día en día, porque ahora tiene la capacidad, o tenemos la capacidad con esta nueva naturaleza, porque aparte el Espíritu vino a morar en nosotros para darnos la revelación. Yo preguntaba, ¿qué es revelación? ¿Usted cómo entiende revelación hoy? ¿Qué es revelación? ¿Es traer a la luz algo que está o no está? Está. Está. Okay. La misma manifestación de una verdad que está oculta o secreta. Muy bien. Algo que está allí, pero no se puede ver. ¿Por qué no se puede ver? Otra vez. Porque está oculta o secreta. Y también dice que porque se da a discernir espiritualmente. ¿Cómo está el corazón? ¿Saben una cosa? Mire esto. Todo lo que hemos dicho está tan hilado perfectamente que solo usted necesita hacer un tiempo de meditación y hágalo juiciosamente. Mire, esto es grandioso y maravilloso. Yo lo hago constantemente, de verdad, cuando tengo mis tiempos y trato de sacar los tiempos. ¿Por qué? Porque allí cuando usted empieza a conectar uno con lo otro, eso hace ¡boom! ¿Sí? ¿Por qué? Porque se necesita hasta que usted lo tiene claro. Acuérdese, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No quedó uno solo, lo cual quiere decir que quedó oculto, fue destituido. No había forma, no hay acceso. Por eso toda la escritura lo muestra. Pusieron querubines. Luego había en el tabernáculo unos querubines y había un velo que separaba y dividía. No había acceso, no había forma. Solo hubo existe una manera de volver a la gloria del Padre. ¿Cómo? ¿Cómo fue la única manera de volver allí? ¿Porque yo quiero? No. La escritura dice que si no se hubiera rasgado el velo, no se podría ver la gloria de Dios. Cuando el velo se rasgó, esto es su carne, dice Hebreos 10, se abrió la cortina, se pudo ver nuevamente. ¿Por qué? Porque a través de la naturaleza, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo se abrió. Y ahora podemos ver a cara descubierta realmente la gloria de Dios. Por eso Él es la puerta. Vuelvo y lo repito, ya lo había dicho, Él es la puerta. Eso que Él dice, no lo dice porque sí. Yo soy la puerta. Quiere decir, no existe otra forma, no hay acceso, no hay otra manera de pasar al mundo espiritual. El que entra por otro lado es un ladrón y un salteador, porque la única manera de entrar a ese mundo espiritual y poder ver claramente solamente puede ser a través de la faz de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada creyente de revelación para que podamos conocer lo que Él nos ha concedido. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Él es el único que puede revelar al Hijo. Conociendo al Hijo, conozco al Padre. Conociendo al Hijo, conozco al Padre. No existe otra manera, no hay forma, no podemos dejarnos engañar y tenemos que decirlo a grito pleno. ¿Por qué?
porque hay mucho engaño. Y Pablo decía muy curiosamente, yo solo pido que ustedes puedan entender, que tengan revelación de todo este misterio, porque el misterio grande y maravilloso es que ahora Él está en nosotros, Cristo en nosotros, gracias a que Él ha hecho una obra perfecta, completa y una vez para siempre. No la van a volver a hacer. Por tanto, no podemos aceptar de que nosotros tenemos un corazón dañado, porque cuando nosotros aceptamos eso, nos dicen corrompidos o nos dicen que usted todavía tiene un corazón perverso. ¿Qué están diciendo de la obra del Señor? ¿Qué le faltó? Muy bien, que quedó como mal, ¿cierto? Como un remiendo, como incompleta. No es posible. Ahora, yo quiero leer esto antes de darles la palabra, que también me parece demasiado importante lo que dice Ezequiel, que a veces uno pasa tan ligeramente la escritura, pero mire lo que dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿De cuántas? Todas. Y de todos vuestros ídolos. ¿De cuántos? Todos. ¿Es correcto decirle a un creyente que tiene un ídolo? No es correcto. Él hizo una obra que nadie la puede invalidar. Usted puede estar desenfocado, claro, nos desenfocamos, cometemos muchos errores, etcétera. Pero lo que dice la Escritura, por eso es que somos tan bibliocéntricos y nos toca hacerlo, porque a la hora del té es la verdad. Nuestras palabras, pues podemos decir muchas cosas, pero lo que diga la Escritura, la suma de ella es la verdad absoluta. Y dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón muerto que no daba nada. Y os daré un corazón de carne, uno como el suyo, vivo, donde han derramado el amor y han puesto la ley allí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos. Yo soy el que lo voy a hacer, que tú andes en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y ustedes leen otras versiones, dice, pondré una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar, por eso le escribió las mandamientos y las leyes en nosotros, para que tuviéramos una nueva manera de pensar. Más adelante dice, en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí sí ya está hablando del Espíritu Santo. Eso ya es otra cosa. Son dos cosas que está hablando. Pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, que es la manera nueva de pensar, pero también nos pone el Espíritu Santo. Que eso son dos cosas que no, porque es que a nosotros nos puso espíritu nuevo dentro de nosotros. Nos puso el espíritu, hablando del Espíritu Santo, no es espíritu nuevo, es el Espíritu Santo el que puso en nosotros. El espíritu nuevo es nueva manera de pensar, como dice Romanos 12:2. Si no renovamos nuestra manera de pensar, ¿en dónde? En el pensamiento que Dios nos ha dado. ¿Dónde está el pensamiento que Dios nos ha dado? Nos lo dio todo, completico. No dejó nada escondido, no dejó nada oculto. ¿Qué quiero decir con esto? Como todos hemos coincidido, necesitamos estudiar, hermanos. Necesitamos reunirnos, así como estamos hoy acá, y estudiar. Esto es un estudio. Por eso se puede preguntar, por eso se puede entrar acá, por eso aquí no hay que el ungido es el único que está hablando. No, aquí no hay ungido. Aquí hay esos hombres y mujeres, hijos de Dios, todos llenos del Espíritu Santo, que tenemos preguntas, que necesitamos desarrollarlas, que necesitamos crecer. La hermana Egna tiene una pregunta, todavía no entiende ese tema. A mí no me cuesta tan fácil entenderlo tampoco, pero lo estamos estudiando. Todos estamos estudiando este tema porque hay algo de lo cual adolece el creyente, y de lo que adolece el creyente con la pregunta que dice ahorita es de identidad, y necesitamos, cuando decimos que no hay idolatría en mí, para poderlo entender y saber, necesito saber quién soy. Cuando dice que ya no hay inmundicia en mí, necesito saber quién soy, tener identidad para saber que eso ya no está en mí. Y todo lo que hemos visto, sin identidad, ¿para dónde vamos? Es que esto lo que está buscando Dios con nosotros es que sepamos quiénes somos, que realmente haya sido revelado Cristo en nosotros. No que Cristo está en nosotros, porque la iglesia de Cristo la tiene, pero necesitamos la revelación de lo que Él es, de poderlo palpar y ver, tocar, como dice la Escritura. Es la invitación que les hago a todos mis hermanos. Me hago la invitación a que sigamos trabajando este tema, a que sigamos estudiándolo, porque aquí está el fundamento de nuestra vida. Necesitamos ahondar cada día más, excavar cada día más, trabajar hasta que esta construcción que estamos haciendo, que es esta iglesia que somos nosotros, quede firme, estable,
contra cualquier viento, contra cualquier marea, contra cualquier doctrina, contra cualquier filosofía, contra lo que sea, podamos estar absolutamente firmes en lo que el Señor dice de nosotros, como lo está diciendo en Ezequiel, como lo dicen todas las cartas paulinas, como el mismo Señor Jesús lo dijo en los 4 evangelios. Todo lo que Él dijo y prometió e hizo, que eso sea parte de nosotros, pero necesitamos ganar en identidad, necesitamos crecer en ello, porque si no, pues entonces vamos a seguir en lo mismo. La pregunta, ¿por qué caigo en día? ¿Por qué le doy más lugar a esto que a ello? A mis pensamientos más que a los de Dios. Pues necesitamos ese tema, crecer, y no podemos crecer solos como hongos, sino que necesitamos estudiar y trabajar la escritura entre todos. Nubia y después Jenny para que cierre, ¿sí? ¿Por qué aún se cae en idolatría? ¿Por qué aún se quiere sacar el muerto del pasado al día de hoy? ¿Por qué eso pasa si Dios acaba de decir acá en la escritura que nos limpiará con agua limpia de todas nuestras inmundicias y de todos los ídolos? Entonces, y que puso un corazón nuevo y un espíritu nuevo y su espíritu se unió a nosotros. ¿Por qué sucede eso? Ayer discutíamos eso con mi esposa, ahorita me acaba de hacer la pregunta que hablábamos ayer, porque es posible que estemos haciéndolo por alguna razón que necesitamos descubrir hoy. ¿Por qué en ocasiones vemos como que yo idolatro o el trabajo o un hijo o mis pensamientos o una filosofía o lo que sea, lo idolatro lo que otro ser humano dice y no lo que Dios dice? ¿Por qué sucede eso? Un poquito más masticado lo que decía Jenny, a ver si Erna o Hernandito puede, yo también, a mí me ha costado mucho entender esto, ¿sí? Pero el tabernáculo tenía 3 partes, ¿cierto? El atrio, que es el cuerpo, el lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, el espíritu, ¿cierto? Entonces el Señor le hacen el sacrificio, lo matan, bueno, como sea, derrama su sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados en el atrio. Luego, cuando Él en su humanidad rompe ese velo, o sea, se rompe el velo, que fue que verdad literal ocurrió, se rompió el velo allá y entonces queda abierto el lugar santo con el lugar santísimo, ¿cierto? El alma y el espíritu se vuelven una. Cuando dice el Señor, yo pondré mi mente en su mente y en su corazón mis leyes y las escribiré en su corazón, ¿cierto? También está en Jeremías, lo mismo de Ezequiel. Entonces, uno decide, bueno, o hago malo de la carne, ¿sí? Y me devuelvo al atrio, o hago más con el espíritu y soy más espiritual y me santifico cada día, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice un versículo, ¿sí? Entonces, cuando ese velo se rompe, en realidad el lugar, esos dos quedan unidos. Entonces, Él dice que está puesto, o sea, literalmente en el arca estaba puesto la ley, y realmente dice, se la voy a poner a usted en el corazón para que la hagan. O sea, yo ya no miento, no por mí, sino porque es que, verdad, el Señor habita en mí y yo por eso no lo hago. Y ya entiendo por qué no debo mentir. Y de verdad se me vuelve una revelación y no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? O sea, lo estoy hablando de una manera más masticadita. Entonces dice, en Juan 8 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. También por allá en Primera de Juan dice eso, que el que es nacido de Dios, que es del Espíritu, no puede practicar el pecado, ¿cierto? Entonces en Hebreos dice, estaba leyéndole Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. En cambio, el hijo sí queda para siempre. Y en Hebreos dice que la casa es Cristo, ¿sí? Pero es que me gusta leerlo para que no quede así. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jenny hace 8 días leyó Colosenses 1:27, donde dice que el misterio de todos los tiempos es Cristo en nosotros. O sea, que Él vino y habitó en esta casita. Ese era el misterio que nadie conocía y se lo reveló a Pablo. Entonces, gracias a eso nosotros no practicamos el pecado. De verdad, es lo que decía Jenny, no se puede decir que uno, cuando es nacido de Dios, es nuevo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Por eso podemos ser o más espirituales o más carnales, pero sí está en nuestra decisión, en nuestra responsabilidad. Entonces está en nuestra decisión santificarnos cada día, porque eso sí es renovar la mente todos los días para ser
o más espirituales, o decidimos, si ay, es que no tengo tiempo y no puedo leer la Biblia, ay, es que me toca trabajar, y la verdad uno siempre busca excusas, pero de últimas deja lo que es lo espiritual, porque habían 3 cosas en ese lugar santo, que era el candelabro, los panes y el altar del incienso, que son las 3 cosas que el cristiano debe tener, que es la lectura de las escrituras, porque ella puede ser solo letra, pero gracias a la revelación del Espíritu Santo, que es el candelero, pues va a ser revelado esas escrituras o ese secreto oculto. Y la oración, que es el incienso. Y pues esas 3 cosas yo pienso que para lo que decía Giovanni de la idolatría, uno no cree porque a veces de verdad, aunque hace esto, no lo está creyendo. Yo voy a leer esta escritura. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y voy a leer una más. Dice Primera de Pedro, en el versículo 3, perdón, es Segunda de Pedro. O sea, ya la hemos visto muchas veces, pero cuantas veces tengamos que leerla está bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, que es lo que estamos hablando hoy, la revelación de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso quizá a veces nosotros cerramos y no hacemos aquellas cosas porque tal vez nos hace falta conectar algunas cosas. Eso es lo que pasa. Mire, esto, honestamente, nosotros hemos traído una secuencia tremenda de esta enseñanza, y lo que Nubia estaba diciendo, se dio una enseñanza que se hizo con diapositivas, está en la justicia, una enseñanza que se dio tremenda para entender un poco lo que es rasgar el velo. Si estábamos destituidos de la gloria de Dios, con que el Señor hiciera el sacrificio y a través de la muerte se quita el pecado, pues nuevamente hay acceso, porque ya no hay, se aplacó la ira de Dios y se pudo volver a tener acceso a ese lugar que era imposible por el hombre, ¿sí? No había forma, pero Él quitó una vez para siempre. Y entonces abrió el camino al lugar santísimo. Fue Él el que lo hizo. No hemos dicho nada diferente a lo que se ha venido trabajando, solo que, claro que entiendo que es un alimento de grueso calibre, pero esto es muy lindo, todos lo han dicho, necesitamos estudiar, y eso es lo que se quiere, porque si seguimos errando es porque desconocemos las escrituras, ¿sí? Lo que decía José, a veces buscamos en otras fuentes. ¿Por qué? Pues porque desconocemos, quizá a nuestro Padre, quizá al proveedor, quizá eso. Entonces, ¿saben por qué yo empecé diciendo esto? Y me voy a tomar unos minutos más, pero es muy importante decirlo. Cuando dije que el libro de Ezequiel dice 65 veces, sin contar las variables, de que para que sepan que yo soy, es porque solamente ese día vamos a conocer nuestra identidad. ¿Cuándo? Cuando el yo soy se revela, puedo saber quién soy yo. Voy a dar un ejemplo. Si yo conozco que el Padre dice, yo soy el Padre, entonces ahí mismo yo me miro y digo, yo soy, ¿quién? El Hijo. Yo soy el Hijo. Si Él dice, yo soy el Creador, ¿qué tengo que entender yo? Yo soy la criatura. Es una identidad. En la medida en que me he revelado el yo soy, yo voy a entender quién soy yo también. Es una identidad que se viene en cascada, que yo puedo entender quién soy. Ese yo soy que dice la Escritura, y de mí toma el nombre toda familia en la tierra. Es eso, es que hacemos parte de ese yo soy, pero no como dice el mundo, porque solamente va a poder ser revelado cuando a través del Espíritu Santo usted logra entender quién es el Hijo. Cuando usted puede ver ahí, ve al Padre, y usted empieza a entender y a conocer ese mundo espiritual. Luego ahí, cuando ese yo soy se revela, lo que dice el capítulo 17 de Juan, yo puedo llegar a entender quién soy yo. Y entonces sí se establece una identidad firme y ya no va a haber ese desfase que a veces uno se pega, se desenfoque, ¿cierto? Que uno dice, pero ¿en qué estaba pensando? Ese es fluctuar. Sí, nos desenfocamos y eso sucede mucho. Es decir, pero eso no significa, escuchen bien, yo lo vuelvo a repetir, que alguien pueda invalidar la obra que Dios hizo una vez para siempre, que nos ha dado un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Por tanto, ya no hay un corazón idólatra, no hay un corazón corrompido, no hay un corazón, no, ya es un corazón nuevo. Para eso nos dieron una nueva naturaleza, para lograr entender aquello que no entendíamos. Y fue todo un proceso, fue todo una obra magnífica y maravillosa que cuando ella se empieza a revelar, como dijo Pedro, uno queda antojado, ¿sí? Y Dios las preparó para los que lo aman. Eso es verdad.
Por eso es un privilegio, por eso tengo que decir hoy que vale tanto la pena estas reuniones, porque nosotros necesitamos conocer nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Cuando el yo soy se revela en mí. Y eso solo se puede hacer a través de conocer al Hijo, que me lo está revelando el Espíritu Santo y ya puso en nosotros toda herramienta. Así es de que no es una cosa imposible, más bien es una prioridad, una necesidad urgente de no seguir ignorando las Escrituras, porque en ellas conocemos que está la vida eterna y todas ellas nos llevan a la verdad. La suma de ella es toda verdad. Es todo lo que pues quería decir. Bendiciones Amén. a todos, que tengan una feliz tarde, un delicioso almuerzo.